los romanos sobresalieron sobre todo en el campo del saber aplicado, utilizando para ello la mano de obra barata de los esclavos. Dentro de la arquitectura, su sentido práctico se puso de relieve a través de importantes obras públicas, como es el caso de las conducciones de agua mediante la grandiosa y a la vez meticulosa construcción de acueductos. Puerto Real no cuenta con testimonios monumentales, que son los más frecuentemente conocidos, como los tramos realizados con superposición de arcadas que salvan desniveles del terreno. Pero sí tiene testimonios de la obra de ingeniería más oculta del antiguo acueducto que llevó el agua a la ciudad de Gades. Parece que fue el magnate Lucio Cornelio Balbo el Menor quien lo manda a realizar a fines del siglo I antes de nuestra era. Estrabón, citando a Posidonios, nos da una visión de la escasez de agua potable en Gades. Dice que hay 2 pozos en el Heracleion y un tercero en la ciudad. Hemos oído también que hay pozos en los huertos de las afueras de la ciudad y dentro de ella misma, pero por la mala calidad del agua, aquí se suele preferir la de las cisternas. La captación de aguas se encontraba en el actual término municipal de Jerez de la Frontera. En concreto se localiza en la falda norte de la Loma del Tempul, antiguo Cerro de los Bollos. El trazado lo componía una conducción de piedra que unía la zona de captación de las aguas con los depósitos terminales de Cádiz, aproximadamente una distancia cercana a los 70 kilómetros, uno de los más largos construidos en España. Su trayectoria recorría los actuales términos de Jerez de la Frontera, San José del Valle de Nuevo Jerez, Puerto Real, San Fernando y concluía en los depósitos de Cádiz, desde donde se distribuía el agua por toda la ciudad. A consecuencia de esta distancia, tuvieron que salvar diversos obstáculos orográficos, terrenos ásperos y montuosos, torrentes, valles considerables e impracticables marismas, dificultades que fueron superadas por el ingenio y el conocimiento técnico de sus constructores. La técnica de construcción del acueducto difiere dependiendo de las condiciones del terreno por donde transcurre. Así, en su mayor parte las conducciones eran subterráneas, aireadas y registrables mediante pozos. Si el terreno obligaba, recurrían a elevar la cañería mediante un muro que, cuando atravesaba valles y arroyos, lo perforaban con arcos a fin de no embalsar el agua de las eventuales corrientes. El acueducto se introduce en el término de Puerto Real por el este, proveniente del cortijo Las Piletas en el término de Jerez, y lo atraviesa en dirección suroeste, marchándose hacia San Fernando por un puente antecesor al de Zuazo. El primer tramo que aparece en el término municipal de Puerto Real es en la finca El Pedroso. Lo ha dejado al descubierto una gavia que surte a la laguna del comisario de las escorrenterías provenientes de la Loma de las Herrerías. Tiene una longitud de 6 metros y se trata de una galería subterránea compuesta por una zona inferior rectangular, denominada specum, rellena con materiales al hundirse la bóveda del cañón. La galería tiene una anchura entre 50 y 55 centímetros. Tanto los muros laterales como la bóveda están realizados con piedras enlazadas con mortero de cal y arena, sin que se observe revestimiento alguno. Este tipo de galería se usaba para la captación de aguas, tanto en sus tramos iniciales como en las zonas saturadas de agua. El siguiente tramo se localiza cerca de los pozos de Malas Noches. Proveniente de la laguna del comisario, pasaría cerca del cortijo de guerra atravesando el arroyo Zurraque. De ahí la observación de Antonio Ponz a finales del siglo XVIII al describir este tramo como arquillos del cortijo de guerra hoy inexistentes. Un colector de desagüe de escorrentería que vierte al arroyo Zurraque divide en 2 este tramo de acueducto de 17 metros de longitud. También se trata de una galería subterránea. Una de las partes en que se divide tiene 2 metros de longitud y una sección cuadrada de 2,10 de ancho con la zona inferior rectangular rematada en bóveda de cañón. La galería tiene un ancho de 50 centímetros. Toda la obra está realizada con mortero de cal, arena y piedra. La parte restante tiene el specum rematado con una bóveda de cañón realizada con ladrillos. Los muros son de opus cementetium, revestidos con un mortero de cal y arena. Proveniente de los llanos de guerra, se adentra en el pinar de la Casa de la Laguna Seca, donde se observa su presencia en unos 150 metros. En el mismo lugar quedan restos de un registro. Los ladrillos con los que se remata la obra no aparentan ser de época romana, sino modernos, al igual que la cúpula de la galería antes mencionada. Es muy probable que sea una reconstrucción de parte del acueducto que en 1786 se proyectó para abastecer igualmente a Cádiz y no se culminó.
o bien que se trate del tramo inicial de la conducción de agua a la villa de Puerto Real del siglo XVIII. Otro punto de paso del acueducto por nuestro término, observable en su día, tuvo que ser la zona del Marquesado. Los topónimos Ojuelos y Arquillos, que le dan nombre a dos fincas cortijos, así lo evidencian. Proveniente del Pinar de la Laguna Seca y paralelo al arroyo Zurraque, se dirigía hasta esa zona para volverlo a cruzar, con un puente con arcadas, dándole nombre a las fincas, la margen derecha Ojuelos, la margen izquierda Arquillos. Lindando con esta última finca, en el límite de los términos municipales de Puerto Real con Chiclana de la Frontera, quedan restos de una construcción en estado de deterioro extremo. Sus dimensiones son de 2,60 por 2,60 por 6 metros. Pudiera ser un registro del acueducto, ya que se encuentra situado en los aledaños del cortijo de los Arquillos. Sus dimensiones y formas son parecidas al que se encuentra en el llano de los Arquillos, Jerez. Desde este punto bajaba por los piñales de Chiclana al caño Zurraque, proyectándose ladera abajo y atravesando una incipiente marisma. Parte de su prolongación se descubrió en 1989, paralela al kilómetro 674 de la carretera nacional cuarta, cercana al polígono industrial de Tres Caminos. El hallazgo se produjo cuando se realizaban por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía obras para la ampliación de la conducción de aguas de San Cristóbal a Cádiz. Se trataba de una sola tubería de 70 metros de longitud, formada por grandes bloques de piedras. Este único conducto fue dividido en el momento de su restauración, sin que sepamos el motivo, en 3 tramos y colocados paralelamente. Cada bloque está formado por un sillar paralelipédico de 80 centímetros de alto por 86 de largo y un grosor que varía entre 28 y 50 centímetros. La base es plana y la parte superior semicircular. El centro presenta una perforación circular de 22 centímetros de diámetro, alrededor de la cual se labra en una de las caras un reborde de aproximadamente 9 centímetros de grosor y en la otra se realiza un rebaje donde encaja el reborde de la piedra contigua. Estos ensamblajes se unían con mortero de cal, dándole a la tubería una solidez capaz de resistir la presión interna del agua por el empleo del artificio del sifón, así como el mal trato exterior y evitar la filtración en su interior del agua salada. El acueducto romano de Cádiz prolongaba este tramo hacia Antípolis, actual San Fernando, no sin antes salvar el caño de Santipetri apoyándose en una serie de pilares. Luego, superando el río Arillo con alcantarillas, se introducían las playas del sur de Cádiz, Torregorda, El Chato, Cortadura y Santa María del Mar. Sus restos están colocados en la plaza de Asdrúbal. El acueducto terminaba en unas cisternas en la zona de fortificación de la Puerta de Tierra y Ermita de San Roque, desde donde se distribuía el agua a toda la ciudad.